Hermano, buenos días. Alabado sea el Señor en esta mañana. Bueno, ya tuvimos una buena semana, amén. Bueno, muchos no sé si la tuvieron tan buena, pero el Señor es grande y es misericordioso para con cada uno de nosotros. Y pues en esta semana yo tuve esa bendición de tener una semana bendecida, pero también con luchas y pruebas, eso nunca falta. Pero doy gracias a Dios por ello. En esta mañana, hermanos, quiero invitarles a abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Así como están de pie, vamos a leer las Santas Escrituras. Después de esto, se pueden sentar. Sí, así dice la palabra de Dios. Vamos a leer de los versículos 5 a los versículos, al versículo 15. Mateo 6. Capítulo 6, versículo 5 al 15. La palabra de Dios dice de esta manera, hermanos: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? En ese momento le voy a pedir a mi esposa, ella va a hacer un pequeño drama de un minuto, tal vez menos. Le pido que sea menos. A lo lejos puedo ver a mi Señor Jesús. Se ha apartado para orar. Ya lleva un buen tiempo. Está intercediendo, derramando su corazón delante del Padre. Y pensar que nosotros los discípulos, cuando se nos pide orar, nos invade el cansancio, nos invade el sueño, y el tiempo pasa tan rápido y se nos acaban las palabras. Pero sin embargo, Jesús está ahí derramando su corazón y parece que el tiempo no le importa. Oh Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Se cortó. Hermanos, en esta mañana yo tengo como tema la oración modelo. ¿Cuál es aquella oración la cual nosotros tenemos que tener como modelo para seguir
la forma en que nosotros tenemos que orar. Bueno, no le estaba preguntando, estaba afirmando. Muy bien, hermanos. En Lucas 11:1 nos dice que los discípulos observaban al Señor siempre orando. Y uno de ellos le preguntó: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, que la manera en que Jesús oraba dejaba impresionados a sus discípulos. Lo veían levantarse de madrugada. Todos los días se levantaba antes de que saliera el sol, a las 4 o 5 de la mañana. Se iba a los montes a dedicar tiempo de oración. Y aún había noches enteras en las que nuestro Señor Jesucristo pasaba orando. Cuando había alguna dificultad, cuando había alguna petición especial que tenía que hacer a su Padre, se pasaba toda la noche orando, sin dormir. Y los discípulos lo sabían. Y ellos, así como vimos en el drama, ellos cuando empezaban a orar, y yo creo que también nos pasa a nosotros, cuando empezaban a orar, se quedaban dormidos. O simplemente no tenían palabras para hacer las oraciones. ¿Cuánto tiempo se lleva el Señor y nosotros no podemos ni durar un minuto o una hora haciendo oración? Y por eso es que este hombre, este discípulo, esta mujer, le dice al Señor: enséñanos a orar. Este es un pasaje paralelo al pasaje que leímos de Juan, de San Mateo, capítulo 6. Así que, hermanos, ¿cómo nosotros nos sentimos respecto a nuestra vida de oración? Hermanos, yo les quiero decir con toda sinceridad que si yo escogí este tema y el Señor me dio este tema, es para mí, en primer lugar. Es para mí, en primer lugar. ¿Cómo nos sentimos, hermanos? ¿Insatisfechos? ¿Queriendo saber más acerca de cómo orar? Si has sentido esto, hermano, es una buena señal. Pero si a ti no te ha preocupado en lo más mínimo, entonces tenemos que preocuparnos por ti. Es una cosa muy importante de que nosotros estemos conscientes de que necesitamos orar. Y hermanos, nos hemos perdido de tantas bendiciones porque no sabemos cómo orar. Y nosotros necesitamos instrucción. Necesitamos instrucción de cómo orar. No crean que es algo mecánico, no crean que es algo que va a llegar de repente. No, es algo que necesitamos aprender. Sí, porque decimos: pues ya soy cristiano, ahora vamos a orar. A ver, hermano, usted ya se convirtió, va a orar. Y a veces los hermanos no saben ni qué decir, porque necesitamos aprender cómo orar. Así que necesitamos instrucciones de cómo orar. Necesitamos que alguien nos enseñe cómo orar, hermanos. Aquí tengo una cita de un hermano que siempre me gusta escuchar, que se llama Martin Lloyd-Jones, que dice: la oración es uno de los temas más vitales en relación con nuestra vida cristiana. La oración es la actividad más elevada del alma humana. El hombre nunca es más grande cuando se halla de rodillas, se halla frente a frente con Dios. Y ya en este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, el Señor también nos advierte de los peligros que hay en la oración. Hay peligros en la oración. El mismo Señor les advirtió a los discípulos.
La oración, dice en el versículo 5, nuestra oración puede ser una oración hipócrita. Una oración. Y cuando decimos esto, pensamos, son los fariseos, ¿verdad? Los que son hipócritas. No, no se refiere a los fariseos. Se refiere a cada uno de nosotros que quiere presumirle a Dios, más bien no quiere presumirle a Dios, quiere presumirle a los demás que es una persona santa y que es una persona entregada a Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es dura, hermanos, y yo también a veces digo, ¿lo diré o no lo diré? Pero la palabra de Dios es dura, y esto fue lo que dijo Jesús a sus discípulos. No seas como los hipócritas que aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bueno, si tú quieres la alabanza de los hombres, esa es tu recompensa, pero no vas a tener recompensa de Dios. Tú escoge. Es lo que dice el Señor Jesucristo. El otro peligro, bueno, antes del peligro, el Señor también nos dice, no, al contrario, de que tú te exhibas delante de los demás, ¿por qué no mejor vas a tu cuarto, cerrada la puerta, que nadie te vea, ni siquiera tu esposa, ni siquiera tus hijos, y haces oración y entras a la presencia de Dios? Ahí en lo secreto, solamente Dios es el que se va a impresionar de tus oraciones. Él es el que va a glorificarte, es el que te va a premiar, porque Él es el único que sabe que entras al aposento y ahí en secreto le haces oración a Dios. Yo creo que nosotros como iglesia, yo no estoy hablando de si la iglesia ora, si la iglesia no ora. Yo estoy hablando de ti en lo personal, de mí en lo personal, de tu familia en lo general, en tu familia. ¿Cuántas oraciones haces en secreto? Tú como padre, tú como sacerdote, ¿cuántas oraciones levantas al día por tus hijos, por tu familia, por tu nación, por la iglesia? ¿Cuántas veces? A lo mejor nosotros es fácil orar en la iglesia, ¿sí o no? Sí. Es fácil, porque aquí tenemos un público que nos escucha y a lo mejor nosotros estamos elevando nuestras oraciones y hasta las hacemos poéticamente y los demás se quedan impresionados. Ay, sí, hermano, sí ora bien. Pero ¿cuántas veces oramos en secreto con nuestro Padre Celestial? Dios no se va a impresionar por nuestras oraciones si son poéticas, si son bien estructuradas. No, hermanos. Dios se va a interesar en que tú tengas comunión con Él, porque eso es la oración. La oración es tener comunión con Dios. Bueno, apenas estoy aquí en la introducción, pero cada versículo merece una predicación. Y el otro peligro de la oración es que cuando ores no uses vanas repeticiones, no repitas lo mismo, no clames a Dios como si Él no te escuchara. Y no digo que no grites, digo que repites siempre lo mismo. Señor, hazme este favor, Señor, hazme este favor. El Señor no está sordo, ni el Señor se olvida de lo que estás diciendo, porque Él ya lo sabe, sí entendemos eso, ¿no? Pero a Él le encanta escuchar nuestra voz, le encanta escuchar nuestro corazón cuando venimos ante su presencia. Debemos de entender que cuando oramos entramos a la presencia santa de nuestro Dios. Así que, hermanos, estas son las advertencias que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, que, como les digo, cada uno de estos textos merecería un sermón completo, pero pues vamos adelante. El Señor en el versículo 9 les dice: vosotros pues oraréis así. La oración modelo.
La oración del Señor es una oración modelo para instruirnos de cómo nosotros debemos orar, de cómo nosotros debemos pedir. Dice nosotros, pues oren así, de este modo, por tanto debéis orar de esta manera. Esto significa que el Padre Nuestro, como dijo el hermano Darío, muchas gracias hermano, porque usted siempre nos saca de apuros, a veces cuando estamos atorados. El Padre Nuestro es esencialmente una oración modelo. ¿Sí habíamos entendido así la oración del Señor? Bueno, si ya lo entendieron, los que no lo han entendido, pues ahora lo van a entender, y los que ya lo entendieron, espero que aprendan un poco más. Así que esta oración debe servir como modelo o patrón para nuestras oraciones. Quiero decir algunas características de esta oración. Deberían marcar también nuestras oraciones, o sea, siempre debemos de recordar el Padre Nuestro cuando vayamos a orar. Y gracias a Dios, muchos hermanos lo hacen. El Padre Nuestro, hermanos, es un esqueleto. Sí, es un esqueleto. Nada más es un bosquejo, el cual nos va a ayudar a orar. Es como decir, tengo este tema, tengo estos puntos, los cuales me van a ayudar para que yo me guíe en mi oración. Y es lo mismo que nosotros hacemos como predicación, también tenemos un bosquejo, tenemos un esqueleto, pero ya lo vamos rellenando con más, ¿verdad? Aunque la oración del Padre Nuestro es una oración muy breve y concisa. Como dice alguien, tiene las 3 S. C. No, ¿sí? A ver, dímelas. Clara, concreta y concisa. También tengo a mi esposa que me ayuda. Gracias a Dios. Clara, concreta y concisa. Así deben de ser nuestras oraciones. Así es la oración del Padre Nuestro. Es una oración breve, pero muy sustanciosa. La oración consiste en 2 partes, hermanos. La oración del Padre Nuestro es una invocación, y ahorita vamos a ver parte por parte. Espero que me alcance el tiempo, si no hasta donde el Señor me permita. La invocación, que es Padre Nuestro que estás en los cielos, tiene 6 peticiones y una doxología. Las primeras 3 peticiones dice, la doxología es porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Las primeras 3 peticiones, hermanos, tienen referencia al nombre de Dios, al reino, a la voluntad del Padre, y las 3 hacen referencia a la gloria de Dios. O sea que tenemos que primeramente, cuando entramos a la presencia de Dios, tenemos que adorar a nuestro Dios, en el cual estamos ante su presencia. Así que esas son las 3 primeras peticiones, referente a la gloria de Dios. Las siguientes 3 tienen que ver con las necesidades humanas: el pan, el perdón de los pecados y victoria sobre el malo. Y estas 3 peticiones, hermanos, cubren todas las necesidades del hombre, cualquier hombre en cualquier parte del mundo. Porque es una oración modelo. Así que es una oración también, una oración universal, es una oración extensiva, porque tiene referencias no solo a la gloria de Dios, sino también a nuestras necesidades físicas, espirituales, presentes, a nuestro pasado, a nuestra necesidad futura. Y finalmente en esta oración el orador, porque también orar es adorar, lleva al trono de la gracia de Dios las cargas que no solamente las cargas que le son propias, sino las cargas de los demás, de sus demás hermanos. Y todo está incluido en estas 6 peticiones. Gloria a Dios.
Es una oración modelo, es una oración perfecta, porque fue dicha por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero no solamente por eso, porque también fue inspirada por el Señor, por el Espíritu Santo. Así que no olvidemos, hermanos, como ya se dijo, que la oración es también una disciplina. Y orar es difícil. Decía Martín Lutero que orar es como trabajar. Y de hecho Martín Lutero decía, yo trabajé ya. Es porque ya oré mínimo, oré este día 6 horas mínimo. Ya trabajé, ya me puedo ir a dormir. 6 horas mínimo. Digo, eso es lo que decía Martín Lutero. Hay otros que dicen menos, hay otros que dicen más. Pero el apóstol Pablo dice orar sin cesar. No durmamos, sino oremos. No comamos, sino oremos. No trabajemos, sino oremos. Es decir, toda nuestra vida constantemente tiene que estar en oración. Así que cuando el hombre, hermanos, habla a Dios, está en la cima. Amén. Cuando nosotros hablamos a Dios, estamos ante la presencia del Altísimo, ante la presencia de aquel que hizo los cielos y la tierra. Entonces la oración, hermanos, es algo sorprendente, es algo que no podemos dejar de hacer. Dice otra vez el mismo autor que yo les comentaba, Martin Lloyd-Jones, dice: la oración es la actividad más elevada del alma humana y en consecuencia es también la piedra de toque final de la condición espiritual genuina del hombre. Es decir, nada hay que nos revele mejor la verdad sobre nosotros en cuanto a cristianos que una vida de oración. Dime cuánto oras y te diré qué clase de cristiano eres. Porque podemos estudiar mucho la Biblia y de hecho es bueno y es una disciplina también estudiar la Biblia, y eso es lo que nosotros estamos, como familia estamos pensando, estamos dándole mucho énfasis a la palabra de Dios. Muy bien, gloria a Dios, pero hemos descuidado la oración. Vamos a orar más como familia. Vamos a orar más en lo individual, sí, pero también como familia. Y no me estoy refiriendo a las oraciones en la iglesia, ¿verdad? Eso queda por el momento en otro término. Y me estoy refiriendo a la vida personal de oración y a la vida como familia en oración. O sea que todo lo que hagamos en la vida cristiana es más fácil antes que orar, ¿sí? Yo puedo hacer cualquier otra cosa. Incluso predicar para mí es difícil si lo hago en forma de oración, pero orar es más difícil. Orar es difícil realmente. Dios está en su trono, nosotros estamos pisando la tierra, estamos en la tierra. No debemos olvidar eso, que Dios está en su trono, nosotros en el suelo. Y como dice el Salmo 76:7, solo tú has de ser temido, ¿y quién podrá estar de pie ante tu presencia? ¿Quién es digno de estar de pie ante la presencia de Dios? Y más, dice, en el momento de su ira, en el momento de la ira de Dios. Muchos dicen Dios en el Antiguo Testamento muestra su ira y es un Dios iracundo, pero no, hermanos. Es un Dios de amor, igual que Jesucristo. Y Jesucristo, al final, dice la palabra de Dios que el Cordero de Dios, el Cordero Santo de Dios va a mostrar su ira. También el Cordero de Dios, dice la ira del Cordero. Hermanos, tengamos reverencia a nuestro Dios cuando estemos en oración. Porque la oración no solamente es llegar para pedirle a Dios todo aquello que necesitamos. No, hermanos, es también para adorar a nuestro Dios, para reconocer quién es Él. Él es espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, con sabiduría, poder. Él es el que domina cielo y tierra.
Y nosotros, ¿quiénes somos? Pero Él nos ha hecho sus hijos y es lo que vamos a ver. Y esta es la primera parte de 3 peticiones que tienen que ver con la gloria de Dios, con su nombre, su reino y su voluntad, en el versículo 9 al versículo 10. No lo vamos a leer, pero ya ustedes saben que está ahí. O sea que debemos decir que orar también es adorar, ¿sí, hermanos? Es adorar. Cuando entramos a la presencia de Dios, pues lo primero que tenemos que hacer es reconocerle como nuestro Dios, es reconocerle como nuestro Señor. Todavía no entro a la primera petición, todavía estoy en la invocación. En primer lugar, nuestras oraciones ¿a quién están dirigidas, hermanos? A Dios, ¿verdad? No están dirigidas ni a nosotros mismos, ni a mi hermano, ni a la congregación. Están dirigidas a Dios. A Dios, acuérdense de eso, hermanos. No están dirigidas al hermano, ni incluso al hermano que estás orando. Están dirigidas a Dios. El Señor, como sumo sacerdote, hermanos, nos ha abierto una puerta de entrada hasta la misma presencia de Dios, rasgando el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y hoy podemos venir ante su presencia con toda confianza y fe, y tenemos esa confianza y esa fe de que no vamos a ser rechazados. No vamos a ser rechazados. Alguien mencionó, y lo hizo muy bien, no esperes que un líder ore por ti. Eres un sacerdote del Señor. Si tú ya aceptaste a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, ya eres un sacerdote, y por lo tanto puedes venir con toda confianza, con toda seguridad de que el Señor te va a escuchar, de que el Señor va a estar ahí para responder tu oración. Amén. No necesitas que alguien interceda por ti, aunque es bueno a veces, es bueno, pero somos sacerdotes y podemos interceder los unos por los otros. Yo necesito oración, necesito que ustedes oren por mí, y yo también necesito orar por ustedes como sacerdotes que somos. Él está atento a nuestras oraciones, hermanos, de día y de noche, no a cualquier hora lo puedes interrumpir, no importa, Él va a estar siempre para escucharte. La primera cosa que el Padre Nuestro nos enseña, hermanos, es que cuando lleguemos, digamos: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, los judíos no oraban Padre Nuestro, ¿verdad? Hay un libro que se llama Mero Cristianismo, de C.S. Lewis, y él hace un comentario acerca de este versículo. Dice: cuando oramos Padre Nuestro que estás en los cielos, dice, nos estamos poniendo a la misma altura del Hijo de Dios. Amén. Nos estamos poniendo a la misma altura del Hijo de Dios. Incluso dice, nos estamos disfrazando de Cristo. Y más adelante dice, y pensamos, antes no éramos hijos, pero ahora en Cristo podemos llamar a Dios nuestro Padre. Nos vestimos de Cristo y de todos sus intereses. Esa es una oración magnífica, es una oración excelente, hermanos, que debemos de tener en cuenta. Hace que no todos tienen el privilegio de dirigirse a Dios como Padre, mas a todos los que les recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Así que no todos tienen ese privilegio de llamar a Dios Padre. Y luego dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No podemos llegar ante la presencia de Dios si no es a través de la puerta que Jesús nos abrió para llegar al trono de gracia. Así que, hermanos, reconozcamos nuestro Padre Celestial,
porque Él es nuestro Padre Celestial. ¿A quién oramos cuando oramos? ¿A quién oramos cuando oramos, hermanos? A Dios. A Dios el Padre. Sí, hay que hacer una diferencia entre las tres personas santísimas de la Trinidad. Oramos al Padre en el nombre de Jesús, porque Él nos abrió la puerta y dice: todo lo que hagáis en mi nombre os será hecho. Y oramos en el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. No oramos a Cristo, ¿sí sabemos eso? No oramos al Espíritu Santo, oramos al Padre, al Dios creador de todo lo que existe. No quiere decir que las tres personas no son Dios, pero esta es la forma en que debemos de orar. Así nos lo enseña la palabra de Dios. Así que es bien importante, y todavía no entro ni a la primera petición, pero yo creo que cuando oramos Padre Nuestro, indica que estamos cercanos a Dios, ¿verdad? Somos muy cercanos a Dios, amén. Hay dos palabras que se usan mucho en teología y quiero que ustedes se las aprendan. Una de ellas se llama trascendencia. La trascendencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que la trascendencia de Dios quiere decir que Dios está lejos, está lejísimo, no lo podemos alcanzar, nadie lo puede alcanzar, si no es solo a través de Cristo. Pero mientras Él sea trascendente, no puede ser alcanzado por nadie, porque es un Dios altísimo, es un Dios todopoderoso, pero también es un Dios inmanente, que es un Dios que está cercano, es un Dios que está caminando entre nosotros. Y esto lo podemos ver claramente cuando llamamos a Jesús Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está aquí, hermanos. Dios es trascendente, pero también es inmanente, porque está caminando en medio de su pueblo, amén. Y no es una imaginación de alguna persona, eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios está aquí. ¿Quién podrá estar ante la presencia de Dios? Pero por gracia de Dios, el Señor puede estar aquí en medio de nosotros, y nosotros estamos vivos todavía. Estamos vivos porque el Señor Jesucristo es el que nos ha dado la vida, nos ha abierto esa puerta para poder entrar mismo a la presencia de Dios. Ahora sí entro a la primera petición. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Cuál nombre, hermano? El nombre de Dios es Dios mismo, según se revela en todas sus obras. Dios tiene multitud de nombres. Voy a mencionar solamente unos así rápido. El Dios Todopoderoso. Él, ¿sabían que Él es la palabra, es Dios? De ahí viene también de ahí se deriva la palabra Alá, que es la palabra árabe para Dios, Alá. Y la palabra en hebreo es una E y una L. El. Y de ahí viene la palabra que se deriva Elohim, que significa Dios en plural, y se refiere a Dios en una plenitud de todo su poder. Así que los nombres de Dios nos dan una idea de quién es Dios. El Shaddai, cuando se encontró con Abraham, ¿qué dice el Shaddai? El Dios todopoderoso, fuente de la salvación de su pueblo Israel. El Yon indica que Él es el Dios altísimo, pero también es el Emmanuel, Dios con nosotros. Y también el nombre más conocido, Adonai, que es Señor, amo, soberano. Adonai fue cambiado también por los mismos judíos, porque ellos no podían pronunciar el nombre de Dios, que es el nombre de Jehová, que quiere decir yo soy el que soy y seré como seré. Y ahora sabemos que nuestro Dios también es el yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta,
yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro Dios. Y Él es el que santificamos todos los días en nuestras oraciones. Santo sea tu nombre, Señor. Santo, santificado. Es decir, reverenciar el nombre de Dios, amar el nombre de Dios. El nombre de Dios no es mágico. Tenemos que amar a Dios en toda su plenitud, lo que dice el mismo Señor Jesucristo. La segunda petición, hermanos, esta es una petición que me gusta mucho. Espero que a ustedes también. Venga tu reino. Venga tu reino. Podemos orar esta petición. Venga tu reino. Hermanos, esta es una oración misionera. En la historia de las misiones, hermanos, y yo que he trabajado un poco en las misiones, sin oración no puede haber transformación de nadie. Es decir, la oración es importante para las misiones. La llave del éxito, hermano. La llave de todo éxito, de toda empresa cristiana tiene que ser la oración. También la llave para que la iglesia sea transformada es la oración. Pero hablando de que esta oración es una oración misionera, nos habla de que el reino de Dios sea establecido, hermanos, sea establecido en nuestros corazones. Primeramente, clamar a Dios, Señor, que tu reino esté en mi corazón, que tu reino esté en mi familia, que tu reino esté en mi barrio, que tu reino esté en mi nación, que tu reino esté en el mundo. Esa es una oración misionera. Necesitamos pensar de esa manera, una visión misionera mundial, porque la Biblia es una Biblia misionera. Nuestro Dios es un Dios misionero. Jesucristo es un Dios, es misionero. El Espíritu Santo también es misionero. No podemos ir a China si el Espíritu Santo no va primero, no llega a China primero antes que nosotros. Tenemos que pedirle a Dios que venga su reino sobre las naciones, sobre nuestras vidas primeramente, sobre nuestras familias, y solamente a través de su Hijo Jesús es como puede venir el reino de Dios, cuando ellos conocen que Jesucristo fue el que murió por sus pecados, expió sus pecados, murió en lugar de ellos, y ellos van a arrepentirse y van a aceptar ese reino. Venga tu reino, yo acepto al Hijo de Dios, porque es así como yo recibo la bendición, a través del sacrificio de Cristo, a través de la fe en el Hijo de Dios. Así que, hermanos, debemos de pedirle a Dios que Él reine en nuestro corazón, que Él reine en nuestra vida, que Él reine en nuestra familia, en la iglesia y en todo lugar. La tercera petición: sea hecha tu voluntad. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto es fácil de entender, hermanos. Así como los ángeles ejecutan la voluntad de Dios, no son rebeldes, no se duermen, no están, que no quiero hacerlo. No, ella se ejecuta la voluntad de Dios por voluntad propia y de una manera expedita o rápida. Nadie se queja de nadie, nadie critica a nadie. La voluntad de Dios se ejecuta sobre el cielo, y así de esa manera también es necesario, dice el Señor Jesucristo, que nuestra oración siempre esté llena de que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, que se cumpla, así como se cumple en los cielos, también se cumpla en la tierra. Hermanos, esa debe de ser nuestra oración. Hay 4 seres, esto me llama mucho la imaginación, de que hay 4 seres en el cielo, 4 criaturas vivientes, dice la palabra de Dios, que oran a Dios día y noche, alaban a Dios día y noche, siempre glorificando su nombre, siempre alabando su nombre. ¿Qué dicen? Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Y el otro versículo que no les leí, pero está en Habacuc. ¿Qué dice este Habacuc?
La gloria del Señor cubrirá la tierra, así como el agua cubre el mar. Y esa debe de ser también nuestra oración, hermanos. Ahora vamos rápidamente a las necesidades humanas. O sea que debemos de ser celosos. Antes de pasar, quiero decir que debemos de ser celosos por la gloria de Dios, para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras oraciones también. Necesidades humanas, nuestra dependencia total de Dios. En los versículos 11 al 15. Dependemos completamente de Él. Estas 3 peticiones sellan sintetizadas, hermanos, todas nuestras necesidades. La oración cubre todas nuestras necesidades, tanto físicas como mentales, como emocionales y espirituales. Cubre todo, hermanos. No está el hombre que digamos hoy que hay una necesidad que no cubre la oración. ¿Cuál es la 4ª petición, hermanos? Esta es la 4ª petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto también nos habla de que debemos de depender de Dios cada día, a cada momento. No podemos preocuparnos por lo que vendrá después, sino de confiar en Dios día tras día, que Él va a darnos cada una de las cosas que necesitamos. No seamos avariciosos como los que levantaban el maná y al otro día o el día sábado, un día viernes recogían montones para el sábado, pero ya después eran avariciosos, cualquier otro día la levantaban, pero se podría, ya el otro día ya estaba echado a perder. Hermanos, yo creo que es avaricia, y Dios nos está también enseñando en esta oración que no debemos tener avaricia, que debemos de depender de Él día tras día. Hermanos, yo les puedo dar un informe. Yo no tengo dinero para ir a Francia, pero si yo le pido a Dios, Él me va a dar el dinero para ir a Francia. Amén. Pero ahorita no lo necesito, así que no me lo va a dar ahorita. Me lo va a dar cuando yo lo necesite. Cuando yo se lo pida, si es su santa voluntad, va a decir, ahí está, Macario, me lo va a dar de diferentes maneras, no sé cómo, pero Él me lo va a dar. Porque esa es mi necesidad en ese momento, y Él me la va a dar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Le pide que nos dé el pan suficiente para cada día. Si el creyente ha de participar activamente en la santificación del nombre de Dios, la venida de su reino y hacer su voluntad, tiene que tener pan, ¿verdad? ¿Qué pasaría si todos estuviéramos hambrientos? Pues nadie va a querer hacer la voluntad de Dios. Pero Dios nos da el pan suficiente hasta para tirarlo a la basura. Amén. A veces tiramos comida a la basura, hermanos. Nos da el suficiente, no podemos quejarnos de que Él no nos da. Y estamos hablando de comida, pero también nos da la ropa, nos da el calzado, nos da la educación, nos da medicamentos, nos da la salud, nos da todo. Porque esa es la petición que debemos de hacer al Padre. Danos el pan nuestro de cada día. Ese es el pan que necesitamos hoy, y ese es el pan que nos vas a dar hoy, Señor. Tampoco estamos exigiendo, pero es lo que dice el Señor: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor no se olvida de las necesidades físicas. Él nos dio un cuerpo, nos dio una alma, y también satisface todo. Nos dio emociones, satisface nuestras emociones, satisface nuestro corazón, satisface nuestro espíritu, satisface nuestras necesidades físicas. Y como ustedes pueden ver, la necesidad física es muy importante, porque esa es la primera que menciona el Señor Jesucristo. La segunda, ¿cuál es, hermanos? Quinta petición es: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Deudas. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre deudas y ofensas? Porque hay otro versículo 14 y 15 que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, pero aquí dice en el 12, dice: perdonando nuestras deudas.
O sea, son dos cosas diferentes. Deudas es aquello que debemos, ¿sí o no? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a relación al pecado? Ya es un texto que todos sabemos, pero a lo mejor no hemos tenido el discernimiento exactamente de lo que significa. Pero la paga del pecado es muerte, el salario del pecado es muerte. Tú tienes un salario ante Dios que pagar. ¿Cómo lo vas a pagar? Es lo que dice aquí en el versículo 12. Perdona nuestras deudas, Señor. Pero gracias a Dios que esas deudas ya están pagadas. Ya están pagadas, ya Cristo las pagó en la cruz del Calvario. Y esa es otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta. El pecado es grande, el pecado es profundo, pero también el sacrificio de Cristo es más grande que el pecado, amén. El pecado es tremendo, hermanos. El pecado deshace todo a su paso, destruye todo a su paso, pero la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero entonces, ¿qué vamos a decir cuando dice perdona a los hombres sus ofensas? O sea, una ofensa a alguien que me ofendió, alguien que me dijo algo y me da coraje, ¿verdad? Me da coraje porque me ofendió. Deudas es nuestros pecados. Deudas es nuestros pecados, hermanos, lo que nosotros vamos a pagar por causa de nuestro pecado, pero el pecado ya está pagado, amén. El pecado ya lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Si hemos creído en Él, si hemos aceptado su sacrificio perfecto, tenemos el perdón de nuestros pecados. Pero como cristianos también seguimos cometiendo pecados, porque dice el Señor, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados. Pero ¿qué dice Juan? Hermano, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación, no solamente por mis pecados, sino por los pecados de todo el mundo. Hay dos palabras que ya mencioné que, no son algo práctico, pero son algo que tenemos que saber. Es la expiación de nuestros pecados, que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Él se puso en nuestro lugar y Él ha sido propicio a nosotros que somos pecadores. Y Él ha pagado. Pero está hablando aquí de que nosotros como cristianos que hemos cometido un pecado, o que otros que han cometido un pecado en contra de nosotros, tenemos que perdonarlos como Dios nos perdonó a nosotros. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, aquellos que pecan contra nosotros, aquellos que nos deben algo, incluso, no sé, hablando de dinero también puede ser, te perdono lo que me debes, ya no me molestes más, ¿no? Pero esta es la palabra de Dios. Las necesidades humanas y nuestra total dependencia de Dios. La sexta petición, hermanos, ya va a ser más corta. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pedimos que nunca nos encontremos en una situación en la que nos veamos expuestos a la tentación de Satanás, del malo. ¿Cuántas veces no hemos tenido esa tentación, hermanos? ¿Cuántas veces no? Díganme. Casi diario. Casi diario. Y no porque seamos más santos, más perfectos. Entre más santos somos, más tentaciones tenemos de diablo. Las tentaciones vendrán, pero solo nuestro Dios nos podrá liberar de esas tentaciones para que jamás cedamos a ellas, hermanos. Pero Dios las permite para nuestro crecimiento, para nuestra madurez,
para que nosotros podamos ser mejores cada día, pero tampoco debemos de olvidar lo que dice Jesucristo en otros pasajes: velad y orad. También el apóstol Pablo dice: velad y orad para que no caigáis en tentación, ¿verdad? Porque también la concupiscencia de nuestro corazón nos invita a pecar, y tenemos ese poder para decirle al pecado sí, pero atengámonos a las consecuencias. Así que el mal, hermano, pueden ser nosotros mismos, como con nuestra concupiscencia, el mundo mismo que nos llama, y otras muchas cosas. Ya la aplicación, hermano, quiero leerlo rápido. Quiero algunas frases y muy buenas, importantes, que yo escogí para una aplicación. Dice: la oración es uno de los temas más vitales en relación con nuestra vida. Amén. La oración es la actividad más elevada del alma humana. ¿Estamos de acuerdo? El hombre nunca es más grande cuando está de rodillas y se halla frente a frente con su Dios. Ya lo había dicho. Si el hombre quiere ser grande, si el hombre quiere ser fuerte, pues tiene que estar ante la presencia de Dios. Tenemos que orar, y no importa que balbucies, no importa que tus palabras estén cortadas, no importa que tus palabras no estén bien. Ora a Dios, hermano. A veces yo balbuceo, a veces alguien balbucea, pero estás orando a Dios, y el Señor te va a entender y el Señor te va a oír. No hagas esas oraciones que luego a veces son un tratado de filosofía. Quiero que te preguntes, hermano, como padre de familia, y esto es lo que estamos tratando en la iglesia: ¿cómo se llevan a cabo tus oraciones en casa? Te quiero decir, hermano, hay una frase de un antiguo, como yo siempre digo, de un puritano, que dice: una familia sin oración es como una casa sin techo. Llegan las tormentas. Si una familia sin oración es como una casa sin techo, expuesta a las tormentas de la vida. Es lo que dice esa frase de un antiguo puritano. ¿Es verdad? Si no es verdad, yo creo que también le pasaría a la iglesia, ¿verdad? Una iglesia que no ora es una iglesia que está abierta a los ataques de Satanás. Pero gracias a Dios que la iglesia pues se ha dedicado a la oración, y yo creo que necesitamos más. Pero tú como padre de familia, tú como sacerdote, ¿cómo llevas a cabo estas oraciones en tu casa? En lo personal también te quiero invitar a que tengas comunión con Dios, una comunión íntima donde nadie te vea. No es necesario que te vea tu esposa, no es necesario que te vean tus hijos, también la esposa, no es necesario que el esposo lo vea, no es necesario que también los padres vean a los hijos orar, pero de verdad vamos a orar. Así que dice también esta otra frase: el logro más sublime del hombre es su actitud más noble, y nunca es mayor el hombre cuando se halla en comunión y contacto con Dios. Y estas frases que yo les estoy diciendo son frases antiguísimas, hermano. No son modernas, son antiguísimas, de hombres que han hablado acerca de la oración y las han dicho. Y están equivocados. Es lo que nosotros necesitamos. Así que, como conclusión, el Padre Nuestro, hermanos, es una oración maravillosa, una oración excelente. Y nos hace sentir en un cierto sentido que nunca hemos orado bien. No necesitamos decirle: Señor, no necesitamos decirle al Señor: enséñanos a orar, porque ya lo hizo. Amén. Ahí está la oración del Señor, la oración del Padre Nuestro. Así que solamente tenemos que ponerla en práctica, tenemos que poner en práctica los principios enseñados en esta oración tan claramente. Esta es una oración modelo, una oración que es ejemplo para nosotros para orar, y no podemos decir: no sé orar.
Hermanos, ahí tienes la oración del Padre Nuestro para que aprendas. Oremos, clamemos, exaltemos, intercedamos, invoquemos, pidamos al Señor su presencia en nuestras vidas, por nuestra iglesia, por nuestra familia, por nuestra ciudad, por nuestro país, por nuestro mundo. A Dios le gusta oír nuestra voz. No se olviden que a Él le gusta oír nuestra voz. Se agrada que vayamos a Él. Le gusta oír nuestras alabanzas balbuciantes. Tal vez, no sé, decir, si no sabes orar, de todos modos, ora, hermano, el Señor te va a escuchar. No podemos vivir un solo día sin estar en su presencia. El Señor les bendiga. Amén.